Bueno, muy buenas noches para todos. Agradezco muchísimo que estén en este momento desde sus casas conectados. Agradezco mucho al doctor Jaime que me hizo la invitación y a la doctora María Juliana Rodríguez que me ha motivado para que en esta noche revisemos un tema que a mí me parece muy importante, que realmente puede resultar todavía controversial y desconocido para muchos de nosotros, como son las generalidades sobre el cuidado paliativo en cardiología. Quiero que empecemos esta noche específicamente hablando de esta frase que les pongo acá para iniciar y que hace referencia a que la muerte hace parte de la vida y es ante todo un proceso natural. Por tanto, el cuidado terminal del enfermo es circunstancial y siempre ha estado presente a la sociedad a lo largo de toda la historia. O sea que hoy vamos a enfrentar un tema que posiblemente no es para nada nuevo y que no puede ser ajeno al cuidado diario de los pacientes con enfermedades cardiovasculares. El concepto de cuidado paliativo como disciplina médica, tal y como la conocemos hoy en día, es producto de una construcción que en parte es filosófica, pero también práctica de la atención de los enfermos en fases avanzadas y terminales de la enfermedad. Por lo que les propongo que en la noche de hoy revisemos el tema alrededor de estos objetivos. Yo quiero mostrarles en un par de diapositivas qué se sabe de la historia del cuidado paliativo en enfermedad cardiovascular. Vamos a hablar dirigidos a las enfermedades más comunes que hay para nosotros, qué hay sobre cuidado paliativo, el uso apropiado de medios diagnósticos y el manejo de los síntomas, que posiblemente es con lo que más relacionados estemos. Y al final les voy a mostrar un par de puntos que considero yo que son los retos y los desafíos para todos nosotros con respecto al cuidado paliativo en cardiología. Y es que resulta que su palabra misma lo dice, el origen etimológico que se le atribuye a la palabra palia es una palabra latina que significa manto o cubierta y que hacía alusión a cuidar o aliviar síntomas o sufrimiento. Y por eso en castellano la palabra paliar significa aliviar o hacer dulce. Esta es la doctora Susan Sanders, es muy particular su historia. Ella empieza siendo una enfermera hacia los 1967 en Inglaterra, que se estaba preocupando enormemente por el cuidado de pacientes con cáncer en fases terminales de la enfermedad. Incluso ella se enamora de uno de sus pacientes y se da cuenta del sufrimiento que atribuía a tener esa enfermedad en esa fase y propone como enfermera inicialmente iniciar el cuidado paliativo de sus pacientes en un hospice, que es el St. Christopher Hospice, pero después se da cuenta y le propone incluso a su propio jefe que sería mejor que fuera a través del trabajo social que ayudara a los enfermos. Tampoco pudo cumplir su meta de esa manera. Finalmente termina estudiando medicina después de haber estudiado enfermería y trabajo social. Y ahí se da cuenta que el cuidado de los enfermos de cáncer en fase terminal tenía que estar circunscrito a muchos puntos: control de síntomas, adecuada comunicación, acompañamiento emocional, y de ahí dijéramos que parte la historia actual del cuidado paliativo como lo conocemos nosotros. Para 1980 la OMS por primera vez instituyó el concepto de cuidados paliativos. Fue hacia 1987 que en Inglaterra también, después de todo este movimiento del hospice, se nació la medicina paliativa como una disciplina médica. Para 1990, alrededor de toda Europa, Estados Unidos y algunos países de Latinoamérica empieza a aparecer la disciplina como tal, y dijéramos que del 2000 hacia la fecha los cuidados paliativos se hacen ya generalizados, pero también a enfermedades no oncológicas, que es de lo que vamos a hablar en la noche de hoy. El cuidado paliativo en enfermedades no oncológicas obedece específicamente al descenso sostenido y gradual de las tasas de natalidad. Cada vez tenemos pacientes más ancianos que sobreviven a otras enfermedades, por ejemplo, de tipo infeccioso, que previamente ponían en riesgo y aumentaban la mortalidad de la población, y esto llevaba a un aumento en las expectativas de vida de la población, con un envejecimiento progresivo y una alta prevalencia de enfermedades transmisibles. Es por esto que para el 2004 la misma OMS decía que el 60% de la población estaba falleciendo en fases de enfermedades en fases avanzadas de la enfermedad, perdón, y atañe por primera vez esto que es el concepto actual que tenemos de cuidado paliativo. Es un cuidado activo e integral de pacientes cuya enfermedad no responde a terapéuticas curativas. Y ustedes saben que en su definición completa hace parte de un enfoque de atención que mejore la calidad de vida no solo de los pacientes, sino de sus familiares, que los ayuden a afrontar los problemas asociados con enfermedades mortales. Si uno parte de esta definición general de cuidado paliativo, se da cuenta cómo posteriormente el cuidado paliativo migró a enfermedades avanzadas no oncológicas.
Esto es presencia de una enfermedad que sea incurable, que haya una falta razonable de respuesta a un tratamiento que fuese potencialmente curativo y que existen numerosos problemas o síntomas intensos alrededor de la enfermedad. Tienen un gran impacto en el paciente, en familia, en su equipo terapéutico, y si bien inicialmente la OMS proponía que el pronóstico de vida sea inferior a 6 a 12 meses, ustedes se van a dar cuenta que específicamente para enfermedades como la insuficiencia cardíaca, ese pronóstico probablemente no sea así de certero, pero sí va de la mano de todo el resto del concepto de enfermedad avanzada no oncológica. Y ahí hay un montón de enfermedades que yo sé que todos nosotros estamos acostumbrados a manejar, dentro de ellas enfermedades respiratorias como el EPOC, con insuficiencias respiratorias avanzadas que los llevan a los pacientes a disnea en reposo con escasa o nula respuesta a los tratamientos convencionales. Dentro del grupo de las enfermedades neurológicas, las demencias, la esclerosis múltiple y la esclerosis lateral amiotrófica hacen parte de enfermedades avanzadas no oncológicas. Y en las enfermedades renales, la insuficiencia renal crónica es una de ellas, sin posibilidades de diálisis o trasplante renal. Es decir, que a partir de ahí, del cuidado no oncológico, es que surge el cuidado paliativo en las enfermedades cardiovasculares. Y yo sé que para todos ustedes no es ajeno que posiblemente la falla cardíaca sea el modelo de enfermedad crónica que mejor se acopla al cuidado paliativo, tanto porque sus características de enfermedad crónica con alta prevalencia, alta mortalidad, y con el hecho de que a pesar de los tratamientos modernos de la enfermedad no se ha logrado detener en todos los casos la progresión de la misma, en enfermedades cardiovasculares potencialmente esta es una de las más conocidas que requiere cuidado paliativo. Yo les traigo acá una gráfica del 2016 que es sorprendente para cualquiera de nosotros. Miren cómo cuando uno analiza la distribución de la necesidad de cuidado paliativo al final de la vida por enfermedades, no es el cáncer la principal enfermedad que requiere cuidados paliativos. Miren cómo el 38.4% de la población a nivel mundial requiere, por enfermedades cardiovasculares, cuidados paliativos al final de la vida, y ahí se derivan el resto de enfermedades, el 34.01% cáncer y el resto que están enumeradas. En conclusión de esta primera parte de la historia, yo creo que para todos es muy importante darnos cuenta que el cuidado paliativo en cardiología clínica debería ser asumido por todos los profesionales que estamos en contacto con pacientes en situación de enfermedad avanzada, e implica no solamente el cuidado del paciente, sino de la familia. Esto nos da paso entonces a que hablemos del cuidado paliativo en cardiología. Y como les dije en un principio, posiblemente cuando ustedes vieron este webinar, uno piensa, pues vamos a hablar de insuficiencia cardíaca. Efectivamente, es la enfermedad en la que mejor está caracterizado en este momento el cuidado paliativo en enfermedades cardiovasculares, pero hay una serie de enfermedades que uno quisiera tener también presente y quisiera poderle ofrecer a los pacientes cuidado paliativo. Dentro de ellos está la angina refractaria, pero también cada vez más vamos a tener pacientes adultos con cardiopatías congénitas complejas, o incluso pacientes con arritmias intratables que deberían tener un acercamiento a ese tipo de cuidado. Y acerca de la insuficiencia cardíaca avanzada, para que pongamos este ejemplo con respecto al cuidado paliativo, el 80% de los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen más de 65 años de edad. Y esto les da una tasa de mortalidad que es similar a la de cáncer de colon o de mama. Es decir, dependiendo del estado funcional en que se encuentre, para los estadios es hasta de un 25%, pero para un estadio es de un 80%. Y cada vez más sabemos que la prevalencia del estadio D en relación a lo que hacemos en la actualidad en insuficiencia cardíaca está en aumento. Y ese incremento va a ir de la mano de mayor número de pacientes que requieran cuidado paliativo. La insuficiencia cardíaca avanzada tiene un efecto devastador en la calidad de vida de los pacientes, con síntomas que no se logran controlar, un deterioro creciente en la funcionalidad del paciente que lo limita para sus actividades, desinformación. Los estudios que ustedes conocen y que están ampliamente publicados muestran cómo, siendo esos pacientes el mayor número de los que requieren cuidado paliativo, son los menos informados con respecto al mismo y son los que menos reciben cuidado paliativo. Oportunidades reducidas de expresar sus preferencias y voluntades anticipadas y menos accesibilidad a servicios de cuidados paliativos con relación a pacientes con cáncer. Acá les traigo cómo es el esquema de la funcionalidad de los pacientes con respecto a cómo se presenta la falla cardíaca. Y es que la trayectoria de la enfermedad en insuficiencia cardíaca para nosotros es muy bien conocida, parte de un primer debut de la enfermedad con unos síntomas y una funcionalidad que usualmente se recupera.
Posteriormente, como ven acá donde está el número 2, empieza a haber una estabilización o una meseta de los síntomas y en esta tercera parte empiezan a presentar un declinamiento funcional con periodos cortos o largos de recuperación para finalmente fallecer. Yo les traigo acá esta comparación porque realmente el problema que tenemos con insuficiencia cardíaca es que no todas las trayectorias de la enfermedad son igual. Un paciente puede morir súbitamente, puede realmente pertenecer a este grupo que hacen descompensaciones y mejoría, pero acá en esta gráfica se señala sobre el color amarillo los pacientes que ingresan ya a la fase avanzada de la enfermedad, donde lo que vamos a tener es una falla de bomba con múltiples hospitalizaciones y donde es radical ofrecer al paciente cuidado paliativo. Y en ese curso clínico también a mí me parece esta gráfica muy bonita porque mire cómo nos presenta en este color morado del abajo, cómo el cuidado paliativo, incluyendo el manejo no solamente de síntomas, sino el acompañamiento familiar, la comunicación con el paciente, debería haber iniciado desde el momento mismo en el que uno hace el primer acercamiento al paciente con insuficiencia cardíaca. Y yo creo que es uno de los errores que muchas veces cometemos, hacemos esto muy al final de la trayectoria de la enfermedad. Hay muchas limitaciones con respecto a la definición actual de insuficiencia cardíaca avanzada y yo quise traerle un par de diapositivas a ustedes para que reconozcamos el problema que tenemos enfrente con respecto a insuficiencia cardíaca avanzada. La optimización de las terapias médicas y con dispositivos es la base para poder decir que un paciente está en la fase avanzada de la enfermedad y aquí en la nueva definición que se las voy a mostrar que resulta del Consenso Europeo presentado en 2018 y es que las consultas por urgencias, ya no solamente las hospitalizaciones para administrar diuréticos de ASA o medicamentos vasoactivos han reemplazado el término previo de que debían tener hospitalizaciones. Y este es el consenso actual de falla cardíaca avanzada, donde los europeos nos mencionan un par de puntos que todos tenemos que tener presentes para que sepamos de qué paciente estamos hablando. Estamos hablando de pacientes que tienen síntomas severos y persistentes, es decir, que están en clases funcionales 3 o 4 de forma persistente, que tienen disfunción cardíaca definida como una fracción de eyección menor del 30, pero ojo que también nos dicen que puede ser pacientes con falla derecha aislada, que tengan problemas valvulares no operables o que tengan enfermedades congénitas o anormales o péptidos natriuréticos persistentemente altos, todo esto acorde con la definición actual incluso de falla cardíaca con función preservada y de falla cardíaca con un rango intermedio. Esto es muy importante porque yo sé que todos ustedes cada rato se enfrentan a pacientes con función preservada, con función en rango intermedio, que tienen todas las características de insuficiencia cardíaca avanzada y que posiblemente no cabían en la definición de solamente tener disfunción ventricular izquierda. Episodios de congestión pulmonar que requieren altas dosis de diuréticos y aquí miren que ya empieza a decir que una sola visita no planeada o hospitalización en los 12 últimos meses daría el criterio para clasificar a los pacientes como avanzada. Y por último, una alteración funcional para el ejercicio que puede ser dado por el test de caminata de 6 minutos o por una prueba cardiopulmonar. ¿Yo por qué les traigo esto? Porque a partir de esa definición actual de falla cardíaca avanzada es que podríamos plantearnos diferentes caminos a recorrer con un paciente de estos. ¿Será que mi paciente, la pregunta es, le voy a ofrecer trasplante cardíaco? ¿Será un paciente que en la actualidad se beneficia de asistencia ventricular o será un paciente al que yo debería ofrecerle cuidado paliativo? Y es que menos del 10% de la población de falla cardíaca avanzada recibe cuidado paliativo, siendo probablemente esta su única opción. A partir de ahí aparecen los dominios del cuidado paliativo en insuficiencia cardíaca, que posiblemente son los más generalizados. Todos estamos muy acostumbrados al manejo de los síntomas, pero hay que tener presente la comunicación, la coordinación del cuidado y el soporte psicosocial como parte del tratamiento general de un paciente que tiene insuficiencia cardíaca en falla avanzada, en forma avanzada. Y acá vienen algunas de las terapias orientadas al manejo de la falla cardíaca terminal, que son posiblemente las estrategias que tenemos en un inicio nosotros como cardiólogos para ofrecerle a los pacientes que tienen este estadio de la enfermedad. Recomendaciones nutricionales, mantener o no el manejo farmacológico óptimo. Esto implica discutir con el paciente si vamos a persistir con tratamientos que posiblemente sean modificadores de la enfermedad, pero no así aliviadores, y habría que tomar la decisión de retirar medicamentos también. Dispositivos, y aquí estamos hablando específicamente de desactivación, y no solamente desactivación de desfibriladores, sino que también cada vez más nos vamos a tener que enfrentar a desactivación de
dispositivos de asistencia ventricular o terapia inotrópica intermitente. Con respecto a esto, yo quiero mostrarles algunos puntos radicales en esto de hablar de las generalidades del cuidado paliativo en insuficiencia cardíaca. De recomendaciones nutricionales, todos nos preguntamos, ¿será que debemos persistir en la restricción tanto de sal como de líquidos? Probablemente esto va a ir de la mano de que conversemos con nuestro paciente de cuáles son los síntomas que predominan. Si predomina la congestión y esto es lo que está generando más síntomas al paciente, posiblemente sí deberíamos de persistir a límites que le permitan tener calidad de vida al final de la vida de estos pacientes. Con respecto a desactivación de dispositivos, recordemos que el 45 a 50% de los pacientes con falla cardíaca van a morir de muerte súbita. Se los mostraba al principio en la trayectoria de la enfermedad, pero solamente el 33% de ellos van a recibir terapias de alto voltaje en sus días finales. Posiblemente desde el momento mismo en que implantamos un dispositivo y más ya cuando nos estamos enfrentando a fases avanzadas de la enfermedad, debemos discutir con el paciente de forma anticipada cuándo vamos a desactivar estos dispositivos de alto voltaje y debería quedar incluso consignado en la historia clínica qué pretendemos hacer con respecto a estas terapias. Si un 33% lo van a recibir al final de sus vidas, uno debería acordar si el modo de muerte por arritmia sea el preferible al sufrimiento por las complicaciones de la enfermedad. ¿Y qué tal si hablamos de la desactivación de dispositivos de asistencia ventricular? Muchos pacientes en la actualidad se benefician por sus características porque sean candidatos a trasplante, sean incluso candidatos a terapia de destino, pero recuerden que también en la actualidad se considera permisible la retirada de la asistencia ventricular si es que se detecta un impacto negativo en la calidad de vida del paciente. Entonces estamos construyendo muchos puentes, puente a decisión, puente a trasplante, pero también tendríamos que estar preparados para a ese paciente desde un momento mismo que se ofreció una asistencia, brindarle cuidado paliativo. Y yo acá tengo una gráfica que se llama la maldición del inotrópico, que yo creo que todos los que estamos acostumbrados a manejar este grupo de pacientes siempre nos enfrentamos como a la paradoja de si realmente le debemos ofrecer una inotropía en fases avanzadas de la enfermedad a pacientes que están solo en cuidado paliativo, porque es cierto que el tratamiento de sostenimiento en pacientes con disfunción de bomba, con hipoperfusión tisular y lesión de órgano blanco, es un tratamiento adecuado cuando estamos haciendo puentes, asistencias o puente a trasplante, pero siempre nos entra la duda con respecto a los diferentes esquemas que hay, hasta cuándo vamos a prolongar la inotropía en un paciente que ya está en fase paliativa. La infusión continua o intermitente de soportes inotrópicos promueve algunos cambios hemodinámicos con mejoría sintomática y es posiblemente a eso a lo que recurrimos cuando el paciente, a pesar de estar en fases paliativas, requiere inotropía, pero recordemos que está asociado a un aumento de la mortalidad. Y es definitivo que las aplicaciones repetitivas e intermitentes serían razonables en algunos pacientes seleccionados a ciertas dosis con un monitoreo adecuado con el fin de mejorar estabilidad hemodinámica, pero sobre todo reducir síntomas y hospitalizaciones. Y yo creo que esto es una decisión que también la tenemos que ir estableciendo una vez tomamos esa decisión en ese camino de que el paciente está en falla cardíaca avanzada y es de hasta dónde vamos a paliar algunos síntomas a través de inotropía. Pasemos a la angina refractaria. Yo les decía que cuando uno revisa el tema de cuidados paliativos en cardiología, y yo hoy quería en esta noche mostrarles generalidades sobre el tema, la angina refractaria es bien relevante también para nosotros. Acuérdense que esto es una enfermedad muy debilitante que se caracteriza por dolor torácico persistente severo causado por una enfermedad arterial coronaria que no ha podido ser controlada a pesar de la combinación de una terapia médica óptima y de todas las estrategias de revascularización que pudiesen ofrecerse al paciente, es decir, quirúrgicas, percutáneas o incluso híbridos. La angina refractaria tiene una prevalencia altísima. Hay series que hablan que los pacientes, incluso posterior a revascularización quirúrgica o percutánea, casi el 50% de ellos vuelven a tener en algún momento angina, pero estamos hablando que en su categoría de angina refractaria de 600.000 a 1.8 millones de americanos tienen esta sintomatología, con una mortalidad que no es tan alta. Acuérdense que muchos de estos pacientes sobreviven muchos años teniendo que asumir los síntomas que se producen a través de la angina refractaria, que definitivamente afectan su calidad de vida, tienen una pobre clase funcional, incluso independientemente de que tengan función preservada, muy dependientes en el ABC y tiene un detrimento psicológico que todos conocemos en este grupo de pacientes. Hay un desbalance entre probablemente el grado de isquemia y la severidad del dolor que nos hace a nosotros mucho más difíciles de entender la fisiopatología de la enfermedad y las características de estos pacientes. Pero recuerden que cuando nos enfrentamos a pensar si un paciente tiene o no
una angina refractaria, tendríamos que confirmar el diagnóstico a través de los siguientes elementos. Establecer que el paciente persiste con isquemia, que a pesar de tener farmacoterapia apropiada y máxima, persiste con dolor y que ya se han podido ofrecer los procedimientos convencionales de revascularización y que no existe un diagnóstico diferencial que lo aclare. De ahí se parte entonces de qué podríamos hacer nosotros como parte de cuidado paliativo si ya resolvimos el dilema de decir que sí es una angina refractaria, que definitivamente no podemos ofrecer algún tipo de manejo quirúrgico percutáneo o que incluso no es candidato a trasplante porque esto es una indicación de trasplante también. Entonces ahí están estrategias de terapia invasiva, no invasiva y farmacológica con las que deberíamos cada vez estar más relacionados para poder ofrecer a los pacientes. Yo sé que todos alguna vez han tenido contacto con pacientes con estimulación en la médula espinal, específicamente con implantación en el espacio epidural de algunos generadores, específicamente en TC7 y T4, que van a generar unas parestesis a nivel torácico y a reducir la incidencia de los episodios de dolor. Hay otras terapias menos conocidas, como son la simpatectomía cardíaca temporal, la analgesia epidural torácica, la simpatectomía endoscópica. Realmente todos estos grupos de intervenciones tienen un efecto hemodinámico que va en relación a mejorar específicamente las características del dolor, pero por el otro lado aparecen terapias no invasivas que también deberíamos tener presentes cuando nos enfrentamos a pacientes con angina refractaria. Allá está la contrapulsación externa, la terapia cognitivo-conductual. Hay sitios del país que ya tienen programas muy bien establecidos de contrapulsación externa, que se caracteriza específicamente a través de estos brazaletes que ustedes ven acá, de una aplicación de medias compresivas en las piernas. Son esos manguitos que van sincronizados con la sístole y la diástole del paciente y que de distal a proximal se inflan y se desinflan de forma simultánea, se inflan durante la sístole y se desinflan durante la diástole para permitir un aumento de la presión diastólica, un aumento de la perfusión coronaria y de esta manera aliviar la angina. Definitivamente son todas estas estrategias que tenemos que tener presentes si estamos evaluando pacientes con angina refractaria. Terapias farmacológicas, las hay todas disponibles, excepto la licorandila, el lopurinol, ranolazina, trimetazidina, que también es una estrategia que tenemos que tener presente cuando estamos enfrentándonos a un paciente con angina refractaria. ¿Qué otras enfermedades cardiovasculares uno debería considerar para cuidado paliativo? Arritmias intratables. Este segundo punto, tenemos cada vez más trasplantados cardíacos que recurren en su falla cardíaca. ¿Hasta dónde vamos a retrasplantar o hasta dónde este paciente tiene que beneficiarse ya de un programa de cuidado paliativo? La endocarditis infecciosa, nosotros hemos tenido en la clínica pacientes que se hacen intratables y potencialmente incurables y donde uno ni siquiera está preparado para explicarle al paciente lo que está sucediendo con su enfermedad cardiovascular. Les decía en un principio, las cardiopatías congénitas del adulto, específicamente aquellas que tienen una circulación de Fontan, cada vez más van a llegar a la edad adulta con requerimientos o si bien de trasplante o también de cuidado paliativo. Yo creo que eso es muy retador porque son usualmente pacientes muy jóvenes. Hay mucha experiencia en grupos de pacientes jóvenes, por ejemplo, en fibrosis quística, pero nosotros tenemos muy poquita experiencia en cómo vamos a ofrecer cuidado paliativo en pacientes que están en la segunda o tercera década de la vida. La falla derecha cardíaca y la hipertensión pulmonar, yo creo que eso merece un cuento aparte, porque ustedes saben las limitaciones que tienen este grupo de pacientes, y que también deberían estar vinculados a cuidado paliativo desde el punto de vista cardiovascular, y lo mismo las enfermedades arteriales periféricas y cerebrovasculares. El tercer tópico, entonces, ya que les mostré en un principio la historia de cómo surgió el cuidado paliativo en cardiología, en un segundo momento les mostré las enfermedades que de alguna manera han incursionado con este tipo de terapias y todo el reto que tenemos porque son un sinnúmero que no estamos tratando en el momento. Voy a mostrarles cuál es el manejo de síntomas que nosotros hacemos en cardiopatía terminal, que es realmente lo que estamos muy acostumbrados en la práctica. Y esta gráfica se las quise traer porque definitivamente nosotros estamos muy bien ya familiarizados con el manejo de la insuficiencia cardíaca de acuerdo a la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona. Y aquí abajo en esto nos presentan cómo todas esas activaciones van a generar diferentes cambios fisiológicos en parte, pero que también son los cambios fisiopatológicos clave y que van a llevar a la sintomatología que nosotros quisiéramos en algún momento paliar. Está acá la disnea, que es probablemente la principal queja de los pacientes, pero también la ansiedad, la depresión, la fatiga, la anorexia. Es decir que posiblemente cuando uno se va a enfrentar ya al cuidado paliativo de estos pacientes, la disnea es una de las principales quejas que ellos tienen. Diríamos que nuestra principal preocupación debería ser prevenir causas desencadenantes,
soportar y adiestrar no solamente al paciente y su cuidador con respecto a cómo se va a manejar la disnea y la monitorización permanente de la vía aérea si es que se hace necesario. Y acá empiezan a aparecer herramientas de tratamiento que posiblemente no eran las herramientas que nosotros usábamos al principio como modificadoras de la enfermedad, es decir, que pierden en parte relevancia para nosotros los medicamentos que yo les mencionaba que podían incluso hasta retirarse. Estamos hablando de que uno debería interrogar si va a perpetuar el manejo con beta bloqueadores, con espironolactona, con los sartán. Y empiezan a aparecer otros que parecían que no nos serían tan útiles al principio, pero que aquí definitivamente son relevantes. Dentro de ellos están los opioides, las benzodiazepinas o incluso el uso de oxigenoterapia con o sin saturaciones menores al 90%. La ventilación mecánica no invasiva, ustedes saben que es un soporte que se puede ofrecer mientras que se resuelve un problema agudo. Posiblemente hace parte del cuidado paliativo cuando aliviamos la disnea sin prolongar la agonía del paciente, por lo que hace también parte fundamental de estrategias de paliación. Con respecto al dolor, que se los mostraba en la gráfica inicial como parte de los síntomas cardinales de los pacientes en insuficiencia cardíaca avanzada, pero también en los pacientes con angina refractaria, miren que el 78% de los pacientes refieren el dolor como el peor de sus síntomas en las fases final de la falla cardíaca y evidentemente hasta el 100% de los pacientes con angina refractaria tienen en estas fases avanzadas dolor. Pueden ser la misma causa cardíaca, muchos de estos pacientes son muy comórbidos, tienen otras enfermedades a las que tenemos que prestar atención para el cuidado final o las propias intervenciones médicas son las que están llevando estas sintomatologías. Yo le extraje aquí la escalera analgésica o LMS, solamente es como para que recordemos que tendríamos que estar atentos si vamos también a aliviar el dolor, a ir escalando de acuerdo a las necesidades del paciente en diferentes técnicas, y es aquí donde el especialista en cuidado paliativo es fundamental, porque probablemente ya no son estrategias propias de nosotros. Al final de la charla les voy a mostrar cómo para podernos conectar con el cuidado paliativo en enfermedades cardiovasculares, tenemos que hablar de un grupo interdisciplinario. Por otro lado, el refuerzo en el tratamiento no farmacológico va a empezar a ser fundamental en otros de los síntomas que tienen este grupo de pacientes. Estamos hablando de la astenia, donde tratar de ofrecer ejercicio físico, como levantarse de la cama, dar pequeños paseos, utilizar ayudas como andadores o silla de ruedas son fundamentales. Y ustedes conocen también que ya hay algún par de estudios tratando de utilizar metilfenidato o incluso corticoides para ayudar en esta sintomatología. La caquexia y anorexia es incluso muy frecuente dentro de la población con insuficiencia cardíaca avanzada. Asimismo, la malnutrición, no solo caquexia, sino el paciente malnutrido, se recomienda entonces iniciar con horarios flexibles de comida, alimentos que al paciente le apetezcan. Obviamente hay que estar atentos a la monitorización nutricional por la malnutrición asociada. Y habría que buscar estrategias de administrar la nutrición de la mejor manera que el paciente la reciba. El delirio también está presente casi en el 30 al 50% de los pacientes al final de la vida, de ahí que el manejo con las medidas no farmacológicas óptimas que todos conocemos del delirio es fundamental en estas fases de la enfermedad. Asimismo, suspender o reducir dosis de posibles fármacos causales y iniciar tratamiento sintomático cuando lo amerite. Con respecto a los trastornos del sueño, se hace tan frecuente como hasta el 80% de los pacientes. Aquí hay que empezar con el refuerzo no farmacológico, como proporcionar estímulos físicos y cognitivos, evitar que los pacientes hagan siestas, pero también tenemos que empezar a echar mano de los medicamentos que podrían ayudar en estas fases de la enfermedad a nuestros pacientes con enfermedades cardiovasculares. Y ni que hablar de la depresión. Nosotros ya en insuficiencia cardíaca estamos muy acostumbrados a ver esta como una comorbilidad presente en más del 30% de los pacientes, con muchos retos al momento del diagnóstico, porque muchos de los síntomas parecen por nosotros ser explicados por la misma insuficiencia cardíaca sin ser así, por lo que deberíamos estar muy capacitados en aplicar escalas que nos permitan identificar los síntomas de depresión en los pacientes cardiovasculares en enfermedad en sus fases avanzadas, poder controlar la medicación, controlar los síntomas y, como decíamos en un principio, como tenemos que empezar a trabajar en grupos multidisciplinarios, hacer mano o usar mano de los psiquiatras si se hace necesario. Quise traerles acá, ya casi para finalizar, algo sobre el uso apropiado de medios diagnósticos y terapéuticos. O sea, no solamente es cuándo vamos a definir que un paciente requiere cuidado paliativo, sino que también qué vamos a hacer a partir de ese momento con respecto a medios diagnósticos y con respecto a tratamientos. Recuerden que la futilidad es aquel acto médico cuya aplicación a un enfermo está
que está clínicamente ineficaz, no mejora los síntomas o las enfermedades intercurrentes, o porque previsiblemente produce perjuicios personales, familiares, económicos o sociales desproporcionados al beneficio esperado. Y yo creo que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en cardiología cuando ya estamos en fases avanzadas de la enfermedad, en saber cuándo algo ya es útil para el paciente y realmente no le va a ofrecer un beneficio adicional. Es por eso que hasta las mismas guías de práctica clínica recomiendan tomar muy bien la decisión de cuándo se va a ofrecer, por ejemplo, un desfibrilador o cuándo vamos a revascularizar de forma quirúrgica a un anciano. Y yo creo que nuestra pregunta diaria será que esto va a empeorar la calidad de vida del paciente, el riesgo de precipitar su muerte, esto es doloroso o desagradable, incluso el costo económico. Entonces, parte también de enfrentarnos y empezar a familiarizarnos con el cuidado paliativo es saber hasta cuándo nuestras medidas van a ser futiles. Y asimismo, cada vez más tenemos que empezar a relacionarnos con la autonomía del paciente. Hay que conocer los registros de voluntades anticipadas de ellos mismos, lo mismo que órdenes de no reanimación, que muchas veces ni las discutimos con el paciente. Eso hace parte del cuidado de nosotros cuando nos estamos enfrentando a este grupo de pacientes. Ya para terminar, yo quiero traerles los retos y los desafíos que en forma general nos vamos a enfrentar ahora que estamos hablando de cuidado paliativo en cardiología y que es posiblemente la motivación más grande que nosotros tenemos para presentarles en la noche de hoy este tema. Y es que tenemos que empezar a pensar, con todo lo que les mostré hasta acá, en crear programas especializados e interdisciplinarios por lo complejo de lo que les señalé de cuidado paliativo en las enfermedades cardiovasculares. Miren cómo las diferentes publicaciones nos tratan de decir que no, aquí no está solamente envuelto el paciente con su familia, con sus cuidadores, y no solamente está envuelto el cardiólogo, bien sea el cardiólogo general o el especialista en insuficiencia cardíaca, así como la enfermera que está con nosotros al lado en insuficiencia cardíaca, sino que empiezan a haber una serie de actores que tienen que participar en el cuidado de estos pacientes porque si no, realmente no vamos a ser exitosos en lo que podemos hacer por ellos. Está en el cuidado primario los mismos, medicina interna, los geriatras, y definitivamente hacen parte de ese pilar los expertos en cuidado paliativo y los especialistas incluso. Y de ahí se derivan otros sitios adicionales como el trabajo social, psicoterapia, psicología y la misma comunidad. Es decir, que de la única forma que vamos a poder empezar a trabajar en cuidado paliativo en cardiología es si nos damos cuenta de esta importancia del trabajo interdisciplinario. Yo creo que otro reto grandísimo que tenemos con respecto a cuidado paliativo en enfermedades cardiovasculares es la subutilización que tenemos de los mismos en el ámbito nuestro. Hay un número muy reducido de pacientes referidos a programas de cuidados paliativos, en parte por desconocimiento. Y yo acá les traigo una frase que me dijo un profesor hace no mucho, y es que el cuidado paliativo no es intuitivo. Todos pensamos que cuando nos llegue el paciente en falla cardíaca avanzada, vamos a saber manejar los síntomas, vamos a saber manejar la situación y es todo lo contrario. Nosotros debemos entrenarnos y conocer cómo vamos a manejar este grupo de pacientes y sobre todo tenerlo muy claro desde un principio en la trayectoria de la enfermedad. Ese es el reporte del estudio PAL-HAL que ustedes saben que se publicó el año pasado, donde en primer lugar queremos mostrar cómo definitivamente el cuidado usual versus el cuidado usual más el cuidado paliativo tiene diferencias significativas con respecto a mejorías, en este caso en el cuestionario de Kansas, que fue el que ellos usaron, pero también en el cuestionario de la capacidad funcional en pacientes con enfermedades crónicas. O sea, no podemos desconocer que ya no es solamente el cuidado usual, sino que tenemos que ofrecer cuidado paliativo especializado en este grupo de pacientes. Otra cosa que me parece retadora y que se las traigo acá es con respecto a la adecuación del esfuerzo terapéutico. Nosotros como cardiólogos tratantes debemos estar empezándonos a relacionar con buscar adecuar el esfuerzo terapéutico cuando sea adecuado. No es buscar producir directamente la muerte, sino que pretende aliviar el sufrimiento de los pacientes y su familia. Yo creo que discutir los objetivos en cada consulta, el paciente que viene al programa de insuficiencia cardíaca, el paciente que está asistiendo por una angina refractaria, nuestro deber es siempre tratar de adecuar el esfuerzo terapéutico a lo que podamos ofrecerle a ese paciente. Es evitar obstinarnos o ser distanásicos, y lo cual se considera es en general como aliviar el sufrimiento del paciente y afectar en máximo la calidad de la atención y por tanto no progresar en cosas que no lo van a beneficiar. Yo creo que hace parte también de nuestro manejo y de nuestra formación actual adecuar el esfuerzo terapéutico de acuerdo a lo que se requiera.
Y les traje para finalizar esto que me parece súper interesante, es las competencias que debería tener un fellow de cardiología en cuidado paliativo. Yo creo que la debemos tener todos. Ellos para el 2015 nos mostraron que era lo que debería entrenarse una persona que trabaja en cardiología, y por eso les decía que esto es para todas las enfermedades cardiovasculares en general. Lo primero es que tenemos que ser muy claros en establecer pronóstico. Yo creo que esto es lo más difícil. No es tan fácil probablemente sentarnos frente a nuestro paciente con insuficiencia cardíaca, sentarnos frente a un paciente de 30 años con una cardiopatía congénita que ya no tenga, que sea intratable. Es muy difícil enfrentarnos a establecer pronóstico, pero sí es nuestro deber hablar de esto con el paciente, y por eso la segunda capacidad, el segundo que debe tener alguien entrenado en cardiología es la comunicación, y es hablar claro con el paciente sobre en qué situación está su enfermedad, y por supuesto si estamos en una entidad ya avanzada de para dónde vamos. Discutir siempre los objetivos terapéuticos. Uno se sorprende muchísimo a veces cómo el paciente tiene hasta más claro que uno hasta dónde quiere ir, qué quiere que se le ofrezca, cómo quiere que sea el cuidado al final de la vida. Les decía que el cuidado paliativo no puede ser intuitivo para nosotros, tenemos que conocer qué vamos a hacer, desde cuándo lo vamos a hacer, y por supuesto debemos referirle a los pacientes a los programas especializados, como les mostraba, interdisciplinarios, y con un especialista en cuidado paliativo que nos va a dar la mano. En el sexto punto está paliar los síntomas, que es posiblemente los que les quise mostrar alrededor de la charla, y que es con lo que nosotros desde el punto de vista técnico estamos más familiarizados: cuando usar inotropía, cuando poner más diurético, cuando todo ese tipo de cosas posiblemente debemos estar muy bien entrenados para usarlo de la mejor manera. Y por último, también tenemos que saber cuándo vamos a desactivar dispositivos, cuándo se lo vamos a presentar al paciente como que esto es importante, y realizarlo incluso, ¿cierto? Yo creo que en conclusión, el reto de la cardiología clínica actual no son muchas cosas que nosotros pensábamos. Yo creo que el reto de la cardiología clínica actual es empezar a familiarizarnos con el cuidado paliativo y poder ofrecerle a todos nuestros pacientes todo lo que les mostré hasta acá, porque cada vez más va a ser el número de pacientes, específicamente en insuficiencia cardíaca avanzada o en las otras entidades que les mostré, para lo que tenemos que estar realmente capacitados. Yo quiero abrir a continuación el foro para que me planteen si tienen alguna pregunta. Listo. Nos hacen una pregunta y es, ¿cuál es el opioide que más se recomienda teniendo en cuenta el gasto cardíaco bajo de estos pacientes que tienen FEBI menor al 30% respecto a la morfina? ¿Usamos dosis según dolor? Claro que sí, nosotros hemos utilizado esquemas de morfina por bolos. También tenemos la opción de utilizar sedación paliativa muy al final de la vida, esto en compañía de un paliativista, pero posiblemente las estamos usando según dolor y sobre todo según síntomas del paciente, que es lo que nos va a guiar. Realmente en este momento de la enfermedad, cuando tomamos la decisión de utilizar sedación paliativa o utilizar opioides por horario, lo vamos a hacer guiados por los síntomas de los pacientes. Veo una pregunta de la doctora Clara Saldarriaga: ¿cuáles serían tus consejos de cuándo referir un paciente con falla cardíaca a cuidados paliativos? Entonces, realmente nosotros hemos ido ganando una experiencia muy bonita con un grupo acá en la ciudad de Medellín que trabaja con nosotros en cuidado paliativo. Posiblemente las preguntas que nos tenemos que hacer nosotros es en qué fase de la enfermedad estamos. Estamos ya enfrentándonos a una fase avanzada de la enfermedad, y además de esto, ¿qué estrategias adicionales requiere el paciente aparte del cuidado por parte de su cardiólogo? Yo creería que una vez uno se enfrenta a esas dos preguntas, debería de forma muy temprana referir al paciente. Por lo que les mostraba al principio, porque nosotros no estamos acostumbrados bien a conocer el trayecto, la trayectoria de la enfermedad, y a veces pensamos que un paciente va muy bien cuando sorprendentemente no, y deberíamos referirlos de forma temprana. Probablemente la primera pregunta: ya estamos en falla avanzada, ¿y qué le podemos ofrecer a ese paciente? Nos preguntan también qué beneficios traería las terapias cardiovasculares en estos pacientes y cuál sería el corte de edad para la implementación de asistencia ventricular. Realmente nosotros en la actualidad tenemos de punto de corte específicamente la edad para trasplante cardíaco, es decir que una de las
poblaciones que más se benefician de enviar a cuidados paliativos son los más ancianos, y eso es lo que hemos venido haciendo, aquellos mayores de 70 años que están en el programa de nosotros de insuficiencia cardíaca, a los que definitivamente no podemos ofrecer la asistencia ventricular como terapia de destino y que no son ya candidatos a trasplante, posiblemente son este grupo de pacientes los que se benefician de cuidado paliativo de entrada. Hay también pacientes menores de esa edad que por condiciones adicionales, no sé, que tengan alguna contraindicación para trasplante, una hipertensión pulmonar no vasoreactiva, etcétera, también se hacen tributarios a la misma una vez uno toma esa decisión de que no se pueden ofrecer otro grupo de terapias. ¿En qué pacientes usarías opioides? En pacientes con angina refractaria, me pregunta por acá el doctor Julián Lugo. Realmente nosotros hemos venido escalando en la actualidad cada vez más terapias no opiáceos antes del uso de los mismos. Por ejemplo, cada vez más titulamos el uso de ibabradina, de trimetazidina, ya tenemos disponible ranolazina en el país. Posiblemente se hace ya de manejo incluso de cuidado paliativo, medicina del dolor, el paciente que se hace refractario a todas las estrategias anteriores. Yo les decía en la diapositiva de angina intratable con respecto a neuroestimuladores, por un lado que la evidencia no nos ha permitido demostrar realmente tanto beneficio y alivio de síntomas, por lo que muchas veces recurrimos al uso de opioides. Hemos tenido pacientes con parches también de los mismos, antes incluso de pensar en estrategias invasivas. Yo creo que en angina refractaria tendríamos que plantearnos muy bien si tenemos el paciente bien titulado a toda la medicación disponible, si tenemos o no la disponibilidad de mandarlo a cosas menos invasivas como por ejemplo la terapia de contrapulsación externa, y finalmente yo sí creo que hay que recurrir a otras estrategias como los opioides. Aquí me están preguntando también el doctor con respecto a lo mismo, de si preferiría primero neuroestimulación o contrapulsación externa. Yo creo que en estas fases de la enfermedad, uno siempre, les decía lo de la futilidad, uno siempre debe discutir con el paciente qué tanto beneficio va a obtener de algo invasivo versus algo no, algo que no lo es. Y yo creería que uno siempre, desde que lo tenga disponible, les decía que en Colombia, específicamente en Bogotá, hay sitios ya muy bien entrenados en uso de contrapulsación externa. Si uno definitivamente piensa que su paciente tiene una angina refractaria y cumple todos los criterios que los dijimos ahorita, probablemente uno empezaría por poderle ofrecer contrapulsación externa antes de otra disponibilidad. Yo creo que esto sí va a depender mucho de cómo estemos enfrentados en el medio en el que estemos. Nos preguntan también por acá, ¿cuáles serían los criterios para enviar un paciente inotropía intermitente? Qué pregunta tan buena, tan excelente y tan difícil. Yo creo que por eso les puse de la paradoja del uso de inotropía. Yo pienso que todavía para nosotros resulta muy complejo tomar la decisión. Los esquemas de inotropía intermitente y específicamente el estudio de Lionheart con levosimendan está muy bien diseñado como terapia puente A, ¿cierto? Yo estoy tomando la decisión de que mi paciente está en espera en luz verde para trasplante cardíaco, creo que va para una asistencia ventricular. Yo creería que ese grupo de pacientes están muy bien evaluados y cada vez vamos a tener más cosas que nos sustentan el uso de inotropía intermitente de esa manera. En manejo paliativo, creo que es donde todavía hay estudios en curso y donde nos falta afinar como mejor la decisión, porque yo sí creo que es como de los puntos más difíciles de definir, es decir, hasta cuándo yo también quiero perpetuar mi paciente que esté viniendo, le esté poniendo yo inotropía, etcétera. Yo creo que ese punto de inotropía intermitente en cuidado paliativo todavía se hace un poco complejo de definir, pero si su paciente se beneficia posiblemente un hospital día, de venir y ponerle una dosis intermitente de levosimendan, por poner un ejemplo, yo creo que ese grupo de pacientes sí se beneficiarían en cuanto a manejo de los síntomas. Bueno, Erwin me hace una pregunta que yo me he hecho muchas veces, y es si existe algún programa formal de entrenamiento en cuidados paliativos en cardiología. Te voy a responder, Erwin, que de entrada en Colombia no lo hay de forma formal, y en el mundo los grupos que han ido ganando mucha experiencia son grupos que no trabajan específicamente en cardiología. Como les mostré yo en la historia de cuidado paliativo, esto ha iniciado específicamente por enfermedades oncológicas, luego ha migrado a enfermedades no oncológicas, y no hay tanta experiencia en centros grandes que permitan formar cardiólogos en esto. Yo que creería que uno debería trabajar en un grupo multidisciplinario con un experto en cuidado paliativo, pero que definitivamente nosotros estamos en deuda de formarnos, y yo les mostré la gráfica al final de cuáles deberían ser las habilidades propias de un cardiólogo que trabaja en cuidado paliativo o que se enfrenta a pacientes en cuidado paliativo, y eso debería ser formal. Por lo que les decía, porque es que esto no puede ser intuitivo, o yo pienso que lo voy a hacer así.
la discusión bioética frente a este grupo de pacientes es muy compleja muchas veces. Entonces no puedo afirmarte dónde podría haber un programa formal, sí tengo que decirte que tenemos que trabajar en construir este grupo, e incluso en Colombia, y por eso está la iniciativa de tener dentro de la sociedad un grupo específico, un grupo de trabajo de evaluación en cardiología, y definitivamente hay que echar mano del especialista en otras herramientas como es el especialista en cuidado paliativo. Por acá me preguntan si está indicado con frecuencia infusiones ambulatorias de levosimendan. Les respondí ahorita con respecto al estudio de la mujer que lo hacemos de alguna manera y lo hacemos nosotros en la clínica. Nos quedan todavía dudas de cómo lo tenemos que hacer con respecto a los pacientes que ya están en la fase paliativa, pero definitivamente lo podemos hacer, y los centros que tienen insuficiencia cardíaca hospitales días lo hacen de manera programada y citan a sus pacientes. Eso alivia los síntomas, alivia el manejo del paciente, que no va a tener que pasar por un servicio de urgencias, y que definitivamente da muchísimos beneficios a ellos. Con respecto a su indicación en cuidado paliativo, ustedes saben que específicamente registro INVIMA para esa indicación no tiene, pero uno sí puede manejarlo en intermitencia cuando es puente a trasplante, puente a asistencias ventriculares. Esa sería como la respuesta específica a esa pregunta. La última que veo acá nos preguntan si la definición actual de enfermedad cardíaca terminal, ¿cuándo decidir suspender o apagar dispositivos de soporte cardíaco externo? Sí, doctor Carlos Acevedo, realmente les mostré muy al principio que lo primero que tenemos que definir específicamente en insuficiencia cardíaca es que es una fase avanzada de la enfermedad, que en la actualidad yo les propondría que podríamos usar el consenso europeo, que es el más reciente ahorita de Viena 2018, que a mí me parece muy incluyente porque también nos permite incluso hablar de pacientes con función preservada que tienen enfermedad terminal. Y a partir de que uno se plantee y compruebe que el paciente cumpla todos esos diagnósticos, todos esos criterios diagnósticos, lo que seguiría es enfrentarnos a qué posibilidades tiene de ofrecerse terapia de trasplante, terapia de asistencia ventricular, y si la respuesta es no, o si la respuesta es sí, pero tenemos que acompañar al paciente de entrada con cuidado paliativo. En ese grupo de pacientes uno tiene que empezar a enfrentar, y debería ser una obligación, no solamente de nosotros, sino del grupo de electrofisiología, desde un principio, por ejemplo, con dispositivos de alto voltaje, explicarle al paciente que va a llegar un momento en que tomemos esa decisión. También hay que explicarle, por ejemplo, que podemos dejar la función de marcapasos. Muchas veces a las familias les angustia cómo va a ser la manera de la muerte, y uno tiene que explicarles que probablemente vamos a desactivar las terapias de alto voltaje y no así la función de marcapasos. Y yo creo que sí tenemos que empezar a capacitarnos, incluso desde el mismo firma del consentimiento informado al principio, de cuándo vamos a suspender o apagar este tipo de dispositivos. Y por último veo por acá otra pregunta que dice: ¿qué beneficio existe o qué tan válido es realizar o continuar realizando controles en péptidos natriuréticos en pacientes con insuficiencia cardíaca en fase avanzada o terminal? Yo le respondería al doctor Luis Emiro que realmente como lo sabemos por el estudio GUIDED, es que nosotros no guiamos terapia por inotropía, la utilizamos para establecer pronóstico. Entonces precisamente podría ser útil para establecer en un principio, asociado a las escalas que queramos usar, la escala de Seattle, la que tengamos a la mano, para establecer en cómo está la enfermedad, pero posterior a eso, para seguimiento, ya decimos que es fútil utilizar cosas que no nos van a modificar en nada los desenlaces de los pacientes. Entonces yo quisiera como recordarles de ese punto que si no vamos a modificar la terapia a partir de eso, pues probablemente someter al paciente a estar viendo péptidos seriados no tiene mucho sentido. El doctor Jaime me cuenta por acá, les voy a leer: en Múnich, al presentar los resultados del MITRA-FR, se realizó una sesión donde nos decía el doctor Stephen Winder que el MITRA-CLIP se puede considerar como terapia paliativa en pacientes seleccionados que persisten muy sintomáticos a pesar del manejo médico y que no sean candidatos a trasplantes o terapias avanzadas. ¿Qué opinas de este mensaje? Yo pienso, doctor Jaime, y es que precisamente hace nada tuvimos una paciente nosotros de unas características muy similares, donde se vuelven tan sintomáticos con episodios de edema pulmonar recurrentes, están hospitalizados, refractarios al manejo, que si uno puede ofrecer la forma de paliar síntomas a través de un dispositivo como este, tiene que tenerlo presente. Porque definitivamente nosotros vimos que el cuidado paliativo no es simplemente dejar de hacer, es hacer. Y si hacer es esta opción para aliviar el síntoma del paciente, yo creo que tenemos que tenerla presente. Yo creo que ese mensaje que nos transmitieron en el Congreso Europeo va de la mano de esto que yo les estoy transmitiendo hoy, y es que si existen alternativas
aconsejables para un paciente incluso en estadios como estos, pero donde los síntomas primordiales pueden ser específicamente la disnea asociada a edemas pulmonares, yo creo que hay que ofrecérselos. Y el doctor Mario Mesa nos dice qué barreras existen para que muchas veces no se le dé información al paciente y a la familia con relación a su cuidado paliativo, a esta fase avanzada y a qué retos se ven enfrentados ustedes como cardiólogos. Yo creo, doctor Mario, que lo principal es desconocimiento de nosotros. Es temor, porque no es fácil enfrentarse a la muerte y a explicarle al paciente en qué momento estamos de la enfermedad. Yo creo que en cardiología, en muchas áreas de la medicina interna, pero específicamente en la cardiología, nosotros estamos muy acostumbrados a modificar, a mostrar estudios, a demostrar cambios en mortalidad, y cuando nos tenemos que enfrentar a decirle al paciente, yo creo que lo primero que hay es un temor enorme y nosotros como cardiólogos que posiblemente ni siquiera hemos sido formados ante eso. Y el segundo es el desconocimiento. Yo les mostré cómo solamente el 10% de los pacientes que deberían ya haber ingresado a un programa de insuficiencia cardíaca y de cuidado paliativo llegan a cuidado paliativo, por tanto el desconocimiento y es como la segunda barrera más grande frente a eso. La tercera, la no disponibilidad. No en todos los centros se tiene un grupo formado interdisciplinario en el cuidado paliativo, que también es el llamado de foros como este para que construyamos ese tipo de herramientas. Yo creo que los retos de nosotros como cardiólogos, en primer lugar, es la formación con respecto al tema, tener habilidades para poder enfrentar la comunicación frente a estos pacientes y tener la disponibilidad de poder referir los pacientes cuando sea necesario. Por último, nos dice Eric, si un paciente está en plan de manejo paliativo, es útil seguir titulando medicación en bloqueo neurohormonal, dado que son muy sintomáticos por los efectos de la hipotensión. Eric, realmente yo creo que sí queda a criterio de individualizar el paciente. Si el paciente está siendo sintomático y ya estamos en la fase avanzada de la enfermedad, posiblemente no hayan beneficios en la modificación neurohormonal, excepto aquellos que nos pudiesen llevar a aparición de más síntomas, ¿cierto? Y vi una pregunta que no alcancé a resolver con respecto al digital. Yo creería que en este momento ya no se hace necesario la titulación progresiva, está permitido el retiro de terapias y lo hemos hecho en conjunto con el grupo que trabaja con nosotros en insuficiencia cardíaca acá en Medellín, en la CardioVid, de retirar terapias. Y si el paciente, ustedes saben, los pacientes como se quejan a veces de la hipotensión ortostática con el beta-bloqueador, con el ARA2, si uno está en ese momento y se plantea frente al paciente ya en esta fase avanzada de la enfermedad, yo creo que no hay ningún sentido en continuar titulación, y si por el contrario uno puede empezar a retirar la medicación que ya no esté ayudando a aliviar los síntomas. Yo creo que por acá ya estamos en la última pregunta. Les agradezco muchísimo. Todas las preguntas estuvieron muy interesantes, incluso el estar hasta esta hora conectados con nosotros. No sé, Nick, si tienes algún comentario adicional. Primero que todo, agradecerte, doctora Catalina, por esta magistral presentación y adicionalmente por la generosidad en sus respuestas. No vemos más preguntas y así damos por terminada esta increíble presentación. Doctora Catalina, muchísimas gracias. Ok, feliz noche para todos. Feliz noche. Gracias.